Hola, esto es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar de lo que sucede en Venezuela. La OEA ha emitido un informe contundente mostrando cifras no solamente de la boca de urna, del conteo rápido, sino también de las cifras que ha mostrado la oposición. Para analizar el tema de Venezuela, que ya han denunciado fraude electoral, estamos acompañados de Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, quien tiene muchos años de experiencia en las elecciones. ¿Cómo está? Bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Para empezar, y antes de entrar al informe contundente de la OEA, hablemos de las irregularidades que se registraron desde un inicio en la contienda electoral. Sí, para mí la más grave es que María Corina Machado, que debió haber sido la candidata, el líder de oposición, no le permitieron ser candidata, y tampoco a quien ella designó como sucesora, ¿no? Ha sido finalmente una tercera opción, la del embajador González, la que finalmente pudo inscribirse. Otra irregularidad gravísima es que hay más de 7.7 millones de venezolanos fuera de Venezuela que han emigrado por culpa del chavismo y de Maduro, y se calcula que alrededor de ellos son 5 millones de electores potenciales, son adultos. No se les ha permitido inscribirse, solamente han podido votar menos de 100.000 que estaban inscritos con mucha antelación, ¿no? Entonces, eso nomás ya marca un gran distorsión del resultado, ¿no? Para no hablar de los muchos atentados que se hizo contra la prensa, contra las páginas web, incluso independientes, contra la oposición, hubo detenciones para evitar pues, que actúen, ¿no? La propia cédula de votación es muy graciosa porque tenía muchas imágenes de Maduro y para confundir al elector, ¿no? Esas son las irregularidades previas, ¿no? Pero sin duda lo más ya escandaloso ha sido lo que ha ocurrido el día de la elección. No se permitió ingresar a observadores internacionales, incluso un grupo de expresidentes que fue impedido de aterrizar, tuvieron que quedarse en Panamá. Luego hemos tenido observadores de la OEA y de Naciones Unidas y la Unión Europea que tampoco han podido participar. Apenas se dejó participar una pequeña delegación de la Fundación Carter de Estados Unidos con muchas limitaciones, y entonces no ha habido manera de parte de los observadores de recabar información. Aún así, lo que sí hubo felizmente fueron varias encuestas a boca de urna y conteos rápidos y un gran trabajo de la oposición en el levantamiento de actas. Entonces sí hemos podido saber lo que ocurrió ese día, ¿no? Claro, aquí en el informe de la OEA habla de que no hay registro ni sustento de los resultados emitidos por Nicolás Maduro. Y tenemos un cuadro además que habla de una diferencia abismal de lo que dice el oficialismo y lo que han registrado la encuesta de salida, 2 encuestas de salida en total, información de terreno, en las actas PUT, que es la plataforma única digital que básicamente se ha basado la oposición para poder dar las cifras. Estamos hablando de un 31.1% versus a un 62.2%. Incluso en las actas PUT habla de una diferencia de 37%. Sí. ¿Qué son las encuestas de salida, para entender? La encuesta de salida es lo que en otros países como el Perú llamamos encuesta a boca de urna o exit poll. Son encuestas que se hacen a la salida de los centros de votación a una muestra representativa a nivel nacional, ¿no? Luego hay otro levantamiento de terreno, me parece que le llaman. Información de terreno. Claro, eso es lo que en el Perú y otros países llamamos conteo rápido o quick count, que eso ya es un levantamiento de una muestra de actas de resultados electorales de una muestra de centros de votación nuevamente, ¿no? Y en ambos casos vemos que coinciden mucho, incluso en el conteo rápido aumenta la brecha respecto de la boca de urna, lo cual quiere decir que en la boca de urna alguna gente quizá por temor no declaraba su voto. Y finalmente el trabajo espectacular que ha hecho la oposición en el levantamiento de actas, que han levantado actas de más del 70%, a pesar que sus personeros o testigos estaban siendo boicoteados, tenían limitaciones para hacerlo, y han colgado toda esa información en una página web de fácil acceso. Entonces, ahí que ya no es un conteo de una muestra, sino de todo el universo de información levantada, también la brecha
es enorme, ¿no? Se calcula que son más de 4 millones de votos de distancia. Incluso en este conteo rápido hay una proyección concluyente y es lo que nos decía, que hay una diferencia abismal de encuestas de salida, información de terreno. ¿Esto evidencia el fraude cometido por Nicolás Maduro? Sin la menor duda, porque todos los que hemos trabajado en este tipo de técnicas, en exit poll y en quick count en el mundo entero, sabemos que en un exit poll el margen de error rara vez pasa el 3, el 4%. Y en un quick count o en un conteo rápido no pasa el 1%. Y acá estamos viendo diferencias pues de 20 puntos. Eso es imposible. O sea, es clarísimo que la oposición ha triunfado por amplio margen, ¿no? O sea, la diferencia, digamos, probablemente ha sido 65 a 30 aproximadamente, 65% a 30%, en ese orden de magnitud. ¿Qué cosa hizo el Consejo Nacional Electoral oficialista? Salieron apresuradamente a medianoche a decir que al 80% del cómputo había ganado Maduro con 59% de los votos. Luego publicaron en Telesur, la cadena oficialista, un cuadro que sumaba más de 100%, lo cual demostraba que claramente había sido bastante burdo el esfuerzo de fraude, y nunca han presentado el detalle de esos votos, porque cualquier proceso electoral, hemos visto en el Perú y en otros países, la información pues viene lógicamente con un nivel de desagregado para demostrar de dónde han salido los números, ¿no? Aquí no hay ninguna información confiable. Entonces no cabe la menor duda que haya habido un fraude grotesco. Claro, y lo dice la OEA. Dice, no tienen ni origen ni metodología conocido. Bueno, este hecho del oficialismo se niega a entregar la información, evidencia el fraude. Pues claro que sí, y no la van a entregar seguramente. Sí, el informe de la OEA es muy bueno, es muy contundente y creo que expresa con claridad lo que todos hemos visto, ¿no? Un proceso electoral donde la gran mayoría de la población estaba claramente inclinada hacia un cambio, no quería una reelección de Maduro. Lo único que faltaba saber es que si la oposición iba a ganar con 60 o 70% de los votos. Es imposible que Maduro haya ganado las elecciones, como lo demuestran todos estos ejercicios, como los que cita la OEA, de encuestas a boca de urna, de conteos rápidos y de la revisión de actas de la oposición, que afortunadamente han podido ser rescatadas y colgadas ahora en una página web al acceso de todo el mundo. Quiero hacer una precisión sobre el voto de los ciudadanos en el exterior. Eso tampoco se ha podido registrar. Por supuesto, y evidentemente los 7.7 millones de venezolanos que están en el exterior, según data que publica la OEA en su informe, son gente que ha emigrado por estar descontenta con el régimen de Chávez o el régimen de Maduro. Evidentemente, la gran mayoría de ellos iba a votar por la oposición. Y ahí estamos hablando de alrededor de 5 millones de personas adultas en edad de votar. Si los hubiesen permitido votar, el margen de victoria para la oposición habría sido aún mayor. O sea, aquí lo que ha habido es un fraude grotesco, con lo cual ya no estamos hablando de una situación, digamos, discutible, sino prácticamente de un autogolpe de Estado. O sea, lo que está haciendo Maduro es tomar el poder inventando unas cifras, ¿no? Con la complicidad de algunos partidarios que trabajan en este organismo electoral, pero no tiene ningún sustento, y eso lo sabe la comunidad internacional, lo sabe todo el mundo. Por eso es que ha roto relaciones con varios países latinoamericanos. Va a tener que hacerlo con muchos países más, porque me parece muy difícil que una democracia que se respete reconozca estos resultados electorales. Muchísimas gracias, señor Torres, por estar con nosotros en Perú 21. Gracias. Bien, amigos, hasta aquí llegamos con la información. Regresamos.